Muy buenas a todos, yo soy Adolfo y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Plus Vino. Un vídeo en el que vamos a elegir el mejor, y por tanto también los mejores, champán de gran casa del mercado. Lo primero que tengo que decir, y lo primero que habría que aclarar en este caso obviamente, porque pensaréis, bueno, champán de gran casa, ¿qué es eso de grandes casas? Bueno, lo mejor es que visitéis la web de la Unión de las Grandes Casas de Champán, que os he dejado en la cajita de descripción. Es esta web donde, bueno, ellos muestran información, incluido también tenéis la lista de todas las grandes casas que componen esta asociación que os menciono. Hay una serie de criterios que ellos mismos tienen a la hora de reconocer a una casa de champán como parte de esta lista de grandes marcas, pero para que os hagáis una idea, dentro del total de casi 80 bodegas que la componen, ellos son los responsables de más del 2/3 de las ventas de todo champán y de más del 90% de las exportaciones. Por tanto, entenderéis que casi la mayoría de los criterios al final están basados en una cuestión de sobre todo de relevancia y de tradición y relevancia a lo largo de la historia, ¿no? Esta gente se constituyeron como asociación en 1882, por tanto no empezaron ayer. Ahí casi todas las casas que la componen son casas que tienen una historia larga. Dentro de estas casi 80 grandes casas de champán ha habido que hacer una criba y por tanto nosotros hemos utilizado una serie de criterios a la hora de filtrar cuáles son los 18 champán que finalmente van a tomar parte dentro de la cata y del reto de hoy. Digamos segundo criterio, porque el primero es que tuvieran que formar parte dentro de las grandes casas de champán. Como os digo, el segundo criterio sería cuál ha sido el precio. Hay grandes casas de champán que son súper conocidas por todos, ejemplo, pues Dom Perignon o Krug o Salón, cuyo precio de partida, ya incluso aunque sea en las gamas entre comillas de entrada, es muy alto. Entonces pensábamos que esto le resta a estas marcas o a estas champáns la suficiente accesibilidad al gran público que pretendíamos y automáticamente quedan descartadas. Hemos puesto un límite en 55 euros. No vais a encontrar ningún champán que tome parte en esta cata cuyo precio de lista sea superior a 55 euros de media de mercado. Siguiente criterio, está un poco relacionado con el anterior, y es el que tengan una amplia distribución, que se puedan encontrar con cierta facilidad. ¿Dónde? En España. Si estáis viendo este vídeo desde fuera, ya sea de algún país de la Unión Europea o de Europa o de fuera de Europa, y pensáis o revisáis esa lista de grandes casas y veis que hay algún champán que penséis que tiene especial relevancia en vuestra zona y que os gustaría que estuviera en una futura edición de este vídeo, pues aparte de darle a me gusta, suscribiros al canal y demás, dejadnos el comentario en la descripción del vídeo, que intentaremos haceros casos para la siguiente, porque me gustaría que esta macrocata de hoy se reeditara con posteriores ediciones. Así que ya sabéis, grandes casas de champán cuyas referencias no estén por encima de 55 euros y que sean marcas fáciles de conseguir en España. La lista de 18 es la lista final, pero la lista real era de casi 30, de casi 30 champáns, y puesto en común con parte del panel de cata de hoy, hemos decidido al final hacer un filtrado para que sea también para nosotros posible y asequible el poder realizar este proyecto y esta cata, y al final se ha quedado los 18 de hoy, que ya creo que son bastantes. Vamos a catar, como os digo, aparte de mí, cuatro amigos, amigas. Os los presento ahora, veis el sitio donde catamos y por supuesto vais a ver también los vinos que toman parte en la cata, ya, en un segundo. Y el vídeo y la cata de hoy no habrían sido posibles si no fuera por la inestimable ayuda de Saint Germain Wine Bar. Saint Germain es uno de los mejores bares de vinos de Madrid, está muy cerquita del mercado de Chamartín, muy cerquita del metro de Colombia. Vamos a entrar, os voy a presentar a sus copropietarios y cofundadores, y también os vamos a presentar los vinos que van a tener lugar o van a tomar parte en la cata de hoy.
cofundadores y copropietarios de Saint Germain y también de Lafayette, que es, yo siempre digo que es el mejor restaurante francés de Madrid. Me lo aceptáis porque lo digo yo, por lo menos, ¿no? Es uno de ellos. Bueno, contadnos brevemente qué es Saint Germain. Pues es un bar de vinos que tiene como objetivo pues hacer conocer los vinos franceses por su mayoría. Yo diría que es una pequeña locura de 4 amigos, También. 3 de ellos que se dedican a la importación de vinos y que un día pues dijimos, joder, pues hay que compartirlo, ¿no? Y como al final los que trabajamos o vivimos en el mundo del vino, para nosotros el vino es disfrute, es felicidad, es alegría, pues al final es lo que intentamos aquí trasladar y transmitir. Os dejaré vuestro contacto también en la cajita de descripción, por si a alguien le interesa incorporar buenos champans que no sean de grandes casas, que son los que vamos a catar hoy, en su carta de restaurante o bueno, distribución o lo que sea. ¿Quién de vosotros dos se viene conmigo para presentar los vinos de la cata? Le ha tocado a Fred. Fred, vete por aquí. A presentar estos vinos. Bueno, estos son los vinos de la cata de hoy. Vale. Fred, tú con tu... aprovechando que eres nativo francés, y no me hagas hacer el ridículo, Vale. y cuenta un poco... Pues, Lo puedes ir diciendo de uno en uno y... pues tendríamos Laurent Perrier, el Brut, Ruinart, Veuve Clicquot, Brut, Mumm, Champagne de la Motte, Paul Roger, Lançon, Pommery, Bollinger, Louis Roederer, Moët et Chandon, Ayala, Tétinger, Champagne Deutz, Perrier Jouet, Champagne Gosset, Charles Heidsieck y Pepper Heidsieck. Bueno, ¿qué tal la selección? ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es bastante representativo de lo que son las grandes casas de champán. Estoy ahora, tengo delante los vinos que vamos a catar, ¿vale? Y para mí muy interesante. O sea, yo, bueno, más allá de aportar mi opinión, yo creo que va a ser muy didáctico para mí, porque en champán, en este tipo de, vamos a llamarlo vinos de bodega, ¿no? Como puede ser Jerez, ¿no? Que pasan muchas cosas dentro de la bodega hasta que salen, ¿no? Desde la viña hasta que tú te lo bebes pasan muchas cosas. Pues va a ser muy interesante beber vinos o champán en este caso de Gran Mesón para ver su homogeneidad y tal, porque uno de los grandes temas de debate en la cata ciegas, ¿no? Que es a mí la cata que me gusta en su modelo competitivo, es esta diferenciación de los espumosos, ¿no? del champán o del cava entre ellos y sobre otros, ¿no? Entonces hoy vamos a poder ver si hay un estilo Gran Mesón, si esto sigue vigente o se perdió, porque yo tengo mis dudas de que esto siga. Entonces, bueno, para mí un regalo de estar aquí. Hombre, muchas gracias, Adolfo. Don Fernando, ¿Qué ¿cómo tal? estamos? Pues nada, en mi caso, como puro aficionado y sobre todo a las burbujas, además de Jerez, pues también un privilegio. Y bueno, ahora que se toma tanto champán de pequeño productor, o están tan en boga, o se intenta divulgar tanto sobre ellos, pues oye, un paseo por la Gran Mesón y ver reales diferencias entre ellas, o también un poquito a gracia de las que están en un poquito más de precio, un poquito menos, las más famosas, las menos famosas, qué cosas nos van a gustar más a ciegas. Yo creo que va a estar muy interesante. Pues yo me espero una cata muy interesante, en la que nos lo vamos a pasar muy bien seguro, ya viendo el plantel y todo, y las botellas que has preparado, y no sé, en la que seguramente vamos a ver la diversidad de estilos y de las grandes casas de champán, que nos ayudará a hacernos una idea eso, pues de cómo está el estado actual de la zona. Está subidito de azúcar este, ¿no? Sí, igual es lo único que le damos. Bueno, hemos catado la primera tanda de 6. ¿Alguna valoración que se os ocurre? ¿Cómo habéis visto el nivel? A mí por lo menos me va a dar mucha diferencia, o sea, sí que hemos coincidido y mucha diferencia entre los dos mejores y el resto Sí. es comunal. Ha habido dos que están bastante por encima de los demás, ¿no? Sí, y la maldad sí tiene estilo. O sea, sí. Lo que no nos ha gustado de los vinos sí es en todos lo mismo. O sea, los malos se adolecen. Bueno, los que no nos gustan se adolecen de lo mismo. ¿Sabes? De sabores artificiales, acideces raras, deslavazamientos. El hecho de eso, pues de las conversaciones que estamos teniendo, que estamos todos muy en la misma línea, y me ha resultado muy interesante pues ver
eso, pues lo que tienen los grandes champán, lo que nos ha gustado a todos, la complejidad, la integración, la textura, y lo que nos ha hecho penalizar a los que no nos han gustado tanto, que es eso, pues aromas artificiales, el carbónico agresivo, pero está siendo súper divertido. Bueno, pues de momento o sea, confirma que no hay un estilo con maison, sino que cada casa hace su vino de una forma diferente y gustan o no gustan, ya está. Bueno, quedan 2 muestras. Gracias. ¿Cómo van las cábalas por ahora, chicos? Pues aquí estamos intentando averiguar cuál ha salido, cuál falta. Creemos que estos 2 últimos van a ser buenos, nos van a sorprender. Eso quiere decir que dentro de lo que ya hemos catado hay bastantes malos. No tan buenos. Hay vulgaridad. Hay un poquito de todo. Pero también algunos buenos, bastante. Sí. 93. 91. 94. 96. 94. Este es el ganador de momento. Sí. Bueno, hay 5 muestras que han pasado con claridad a la fase final, la recata de 6 referencias, pero hay 2 de los vinos que han tenido un empate exacto a la décima. Y es lo que vamos a hacer, vamos a recatar ahora estos 2. Aquí, muchas gracias, Miguel Ángel. Escogemos el mejor de estos 2 y pasa, junto con los otros 5, a la recata de los 6 mejores, de los cuales sacaremos el podium final y, por supuesto, el mejor. Bueno, nos hemos venido aquí a la calle un momentito para dejar que Miguel Ángel sirva los 6 seleccionados como los mejores champán de hoy, con idea de poder catarlos todos a la vez. Pero sí que nos ha dicho Miguel Ángel, y yo creo que es de recibo comentarlo para que no sufráis lo que nosotros hemos sufrido hoy, cuál ha sido el peor de todos, porque es verdad que ha sido el peor, además con bastante diferencia, por lo menos en mi caso el peor puntuado, yo en el vuestro creo que también. Entonces podemos decirlo, chicos, que el peor ha sido de la Mot. El vino bajonero, ¿no? No, yo no me lo esperaba. Más ordinarios, ¿no? Y no, ha sido el correcto, rey. Correcto. De la vosotros creo que vulgaridad tampoco lo esperabais vosotros, ¿no? No. Ha sido una sorpresa, la verdad. Como decía el tío este de Antena 3, ¿no? De Infausto, recuerdo, así han sido las cosas y así se las hemos contado. Bueno, vamos con los 6 mejores, top 6. Atención. Venga, Vale, el sexto. El sexto, Miguel Ángel. Dinos primero. El sexto es el número 20. el número Sí, 20 está es- claro. he Lógicamente, dicho- porque habéis estado dudando. Sí. Joder. ¡Wow! ¿Cuál? Joder. Sexto mejor, Eso sí que puede ser Luis una- Roderer. Por luego sí. ¿Qué es la muestra? Paul Roger, el La quinto muestra mejor. quinta. ¿Cuál? Cuarto en orden sería el número 5. ¿Sí? Es Bollinger. Bueno, sí. Sí, Desde el principio Sabemos que es Bonangi. Sabemos que es Bonangi desde el principio. De entre los 6 mejores, tenemos como el sexto Luis Roderer, quinto Paul Roger, cuarto Bollinger o Bollinger. ¿Cómo se dice, Fred? Bueno, sí. Para mí, Bollinger. Bollinger. Vale, entonces vamos con el podium. El tercero mejor, El número 3. Dutz. ¿Qué es la Muy de muestra? acuerdo. Es Muy de el acuerdo. número podium, top 3, el tercero Deutsch. Muy de Ha acuerdo. mejorado. ¿Qué No, muestra? vale, ¿Qué era la muestra número? 10. 10. champán que mejor evoluciona en nota sobre el top 6. Sí. En la Estoy primera puntuación Sí. salía como el cuarto con 90,8. aquí Estaba sale muy con bueno. 93, De hecho, para mí ha sido la tercera mejor nota de los el 6 finales. segundo Lo voy a beber. con 93,6 El 16. ¿Qué cata es? Es el 16. es el número 16 y es antes de Dodge el que mejor evoluciona en nota porque antes estaba en quinta posición. Tattinger. Y es el Sí, 16. el primero. ¡Wow! Increíble. Con lo cual nos deja para el número 1 con 95. ¿Cómo se va a poner mi amigo Pedro Riz? ¡Flipas! No se la lleva Número 14. ¡Bravo! ¿Cómo se va a poner? Esto, la siguiente la hacemos en Ambivium si se lo cuenta. El Gina. número 14, Chad Isaac. Bueno, un aplauso. Dice, Pedro, la siguiente en Ambivium. Pedro, cuando quieras, ¿eh? Aquí estamos. Huevos rotos, patatas y champán. ¡Wow!
Bueno, pues aquí están. De peor, como os he dicho hace un segundo, a mejor. Aquí tenéis los últimos. Vamos subiendo. Y aquí tenéis lo mejor de lo mejor. Aquí estarían justamente los 6 mejores, los que han pasado al final a la recata. Y su orden final. Dentro de los 6 mejores, Luis Roederer, Paul Roger, Bollinger, Deutsch, Tattinger y Charles Heissiek. Muy agradable la sorpresa esta. El podium, aquí tenéis los 3 mejores, Deutsch, Tattinger y Charles Heissiek. Muy rico Charles Heissiek y muy sorprendente porque ninguno lo esperábamos. Esto sí que es verdad que quizás ninguno de nosotros esperábamos que este fuera el ganador. Y bueno, aquí lo tenéis. Ni trampa ni cartón, la cata ciega no engaña. Muy poco más que añadir a lo que habéis visto ya. Saint Germain es esto. Aquí al lado hay un parquecito. Yo me estoy echando un ratito aquí al buen tiempo que hace, ordenando un poco los clips que hemos ido grabando. Voy a hacer este pequeño trabajo previo antes de ir a casa y ponerme a editar. Me quedan unas cuantas horas de edición por delante. Simplemente pediros ya como último mensaje final que si apreciáis el esfuerzo que hemos hecho en el vídeo de hoy, que no os olvidéis que debajo tenéis el enlace a Buy Me a Coffee para hacer cualquier tipo de donación al canal, que lo más importante es que le deis a me gusta, que compartáis el vídeo y que os suscribáis. Y espero que si este vídeo tiene lo suficiente me gusta, lo cual entenderé como bueno, un mensaje por vuestra parte de que el formato os parece interesante, repetiremos muy pronto con otros vinos, ya sea espumosos españoles, Rioja, Ribera del Duero. Al final este formato yo creo que es algo muy extrapolable a cualquier tipo de vino y que pienso que y espero que os guste, y tanto a vosotros como a nosotros nos ha gustado hacerlo, y que os divierta y que le deis el suficiente soporte como para que lo repitamos. Nos vemos en el siguiente. Salud y buen vino. Y venís cuando queráis. Qué guapo. Oye, me tengo que ir, pero me cago en la hostia. Pues te pierdes un gran champán. Pero bueno, es lo que es.